Presta atención a la joven sentada en el sofá de la recepción del hotel. Ella es Sophie Laurent, de 19 años. Ella está aquí con su novio de 41 años, Thomas Cass. Le ha prometido ayudarla a empezar una nueva vida lejos de sus padres y de su ciudad natal. Esta reunión en el hotel es el primer paso. Un par de minutos después, se dirigen a la habitación 314, ambos con aspecto feliz. Ella aún no lo sabía, pero esa sería la última vez que la verían con vida. La denuncia de desaparición y la pista digital marzo de 2011, Dinamarca. Sophie Laurent llevaba desaparecida más de 24 horas. No había regresado a casa como había prometido. Su teléfono fue directamente al buzón de voz. Su madre, Anne, se puso en contacto con la policía de Vidobre para presentar una denuncia por desaparición. La respuesta inicial de la policía fue de procedimiento. Sophie tenía 19 años. Legalmente era mayor de edad. Los agentes tomaron nota de sus recientes antecedentes de depresión y de su condición de desertora escolar. El caso fue clasificado como desaparición voluntaria. Se sugirió que Sophie probablemente se había fugado, tal vez con un nuevo novio, y que regresaría cuando estuviera lista. Anne Laurent no aceptó esto. Sabía que su hija era retraída, pero no creía que Sophie se fuera sin decir nada, especialmente sin su ordenador portátil. El 17 de marzo, impulsada por la necesidad de respuestas, Anne accedió al ordenador de Sophie. Encontró lo que buscaba: una serie de intercambios de correos electrónicos y mensajes con un usuario identificado únicamente como TK. Los mensajes databan de mediados de enero de 2011 y revelaban una relación secreta que se mantenía en línea. El rastro digital desveló toda la historia. TK le había prometido a Sophie apoyo financiero, oportunidades de viaje y un nuevo comienzo en Alemania. Él la instó repetida y firmemente a mantener su relación y sus planes en completa privacidad. La había preparado para esto, ganándose su confianza a través del contacto diario y las promesas de escape. Anne revisó los mensajes hasta que encontró el último, enviado por TK la mañana en que Sophie desapareció. Tenía la hora marcada como las 10 de la noche, 15 de marzo. Estoy en el hotel. Ven cuando estés lista. El 18 de marzo, Anne Laurent llevó el ordenador portátil a la comisaría de policía de Vidobre. El caso fue reclasificado inmediatamente. Los investigadores ya tenían un nombre para el hotel, un rastro digital y una nueva persona de interés no identificada, TK. Identificación del sospechoso y las imágenes de seguridad. La investigación cambió su enfoque 45 kilómetros al norte, a Helsingør. La policía se puso en contacto con el hotel Havnegate Budget y solicitó todos los registros y grabaciones de seguridad del 15 de marzo. Ahora sabían a dónde había ido Sophie, pero aún no sabían quién era TK, ni por qué las grabaciones del hotel la mostraban entrar pero nunca salir. Armados con los mensajes digitales, los investigadores llegaron al hotel económico Havnegate el 19 de marzo. Solicitaron todos los registros de entrada y las grabaciones de seguridad del 15 de marzo. El registro del hotel mostró que la habitación 314 estaba ocupada por una sola persona, Thomas K., de 41 años. El nombre coincidía con las iniciales TK de los correos electrónicos de Sophie. La policía ya tenía un nombre. Recurrieron a las grabaciones de seguridad. Observaron la cámara del vestíbulo y vieron a Sophie entrar a las 2:40 de la tarde y sentarse. Vieron entrar a Thomas K. a las 2:48 de la tarde, registrarse y encontrarla. Luego observaron la cámara del tercer piso mientras la pareja caminaba hacia la habitación 314 y desaparecía dentro a las 2:52 de la tarde. Los investigadores siguieron vigilando. Aceleraron el paso del tiempo, atravesando el resto del día hasta llegar a la noche. Sophie Laurent nunca volvió a aparecer. Las imágenes, sin embargo, mostraron a Thomas Cass saliendo solo del hotel al día siguiente, 16 de marzo, alrededor de la 1:20 de la tarde. El interrogatorio y la escena del crimen. Contaminada.
El 20 de marzo, los detectives localizaron a Thomas Cass en su residencia en Roskilde. Era un ingeniero de software de 41 años sin antecedentes penales. Fue llevado a comisaría para ser interrogado. Al principio, negó conocer a nadie llamado Sophie Laurent. Posteriormente, los investigadores le mostraron las fotografías del vestíbulo del hotel. Su historia cambió. Cass admitió que había estado intercambiando mensajes con Sophie y que se encontraron en el hotel. Describió su relación como consensuada. Afirmó que pasaron unas horas hablando en la habitación, pero que luego discutieron. Según Cass, Sophie tenía expectativas poco realistas sobre el dinero y la ayuda que él le ofrecía. Declaró que ella se molestó y salió de la habitación alrededor de las 8 de la noche. Dijo a la policía que suponía que ella estaba exagerando y que simplemente se había ido a casa. Dijo que pasó la noche solo y que se marchó al día siguiente. Era una explicación sencilla y plausible, pero la policía tenía un problema. Habían revisado todas las grabaciones del vestíbulo, la escalera principal y los ascensores. Se vio salir a Thomas Cass, Sophie Laurent Number. La atención se centró inmediatamente en la habitación 314, pero cuando la policía identificó la habitación como relevante, ya era 19 de marzo. El hotel, que funcionaba con normalidad, ya había limpiado la habitación. Los nuevos huéspedes se registraron los días 17 y 18 de marzo. La escena estaba contaminada. A pesar del retraso, el 21 de marzo se envió un equipo forense para realizar un examen aplazado. Registraron la habitación, que a simple vista parecía limpia. Sin embargo, utilizando luces lumínicas y de alta intensidad, encontraron lo que buscaban. En el suelo del baño, cerca del desagüe, había restos de sangre. Se encontraron más rastros en la estructura de madera de la cama, cerca del cabecero. Las muestras eran pequeñas, pero suficientes. El análisis de ADN se realizó con prisas. La sangre pertenecía a Sophie Laurent. Las pruebas demostraron que la historia de Thomas Cass era falsa. Sophie no se había limitado a discutir y marcharse. Ella había resultado herida dentro de esa habitación. El 23 de marzo, los investigadores trajeron un perro de búsqueda de cadáveres. El perro fue llevado a la habitación 314 y, después de olfatear el perímetro, dio una fuerte y definitiva alerta. La señal no apuntaba a la cama ni al baño, sino al armario vacío junto a la puerta. Sophie había sangrado en la habitación, y el olor a muerte impregnaba el armario, pero la habitación estaba vacía. Esto significaba que Cass no solo había mentido, sino que también había limpiado la habitación y se había deshecho del cuerpo. Los investigadores se enfrentan ahora a dos preguntas urgentes e inquietantes. ¿Dónde estaba Sophie? ¿Y qué más se les había escapado? Evidencia forense en el vehículo y la confesión parcial. Las pruebas de la habitación 314 demostraron que Sophie Laurent había sufrido daños. La alerta de los perros de búsqueda de cadáveres sugirió que su cuerpo había sido escondido en el armario. La falta de imágenes de su salida, junto con la cámara averiada en la salida de servicio trasera del hotel, generó una teoría sólida. Thomas Cass la había sacado manualmente del edificio. La investigación centró su atención en su vehículo. El 22 de marzo, el Volkswagen Passat, azul oscuro de Thomas Cass, fue confiscado en su residencia en Roskilde y transportado a un taller forense de la policía. Los equipos iniciaron una minuciosa búsqueda del vehículo. El interior del coche, el habitáculo, los asientos y las alfombrillas estaban limpios, pero el maletero contaba una historia diferente. El análisis forense del revestimiento del maletero arrojó 3 tipos críticos de indicios. Cabello. Los investigadores recuperaron varios mechones de cabello largo y rubio. La comparación microscópica y las posteriores pruebas de ADN confirmaron que el cabello coincidía con el de Sophie Laurent. Fibras. Encontraron fibras. Estas fibras no pertenecían a la ropa de Sophie, pero su color y material coincidían con las colchas utilizadas en el hotel económico
Havnegade Budget. Tierra. Los técnicos forenses aspiraron y recogieron muestras de tierra incrustadas en la moqueta del maletero y en una pala plegable encontrada en el garaje. Se analizó este suelo. No coincidía con la composición del suelo de Roskilde, donde vivía Cass. Tampoco coincidía con el suelo que rodeaba el hotel en Helsingør. Esta evidencia demostró que el coche de Cass había estado en una tercera ubicación desconocida y probablemente rural. Las pruebas físicas eran ahora abrumadoras. El cabello de Sophie estaba en su maletero. En su maletero se encontraron fibras que coincidían con la colcha del hotel, con la que, según consta en el expediente, la había envuelto, y muestras de tierra desconocidas lo vincularon a un lugar no identificado. Esta evidencia contradecía directamente su versión de que ella se marchó. Era la prueba física de que Sophie no había abandonado el hotel por su propia voluntad. La sacaron en el maletero. El 24 de marzo de 2011, Thomas Cass fue arrestado y acusado formalmente del asesinato de Sophie Lorent. La detención se fundamentó en las pruebas forenses combinadas. La acusación era de asesinato, pero a la investigación aún le faltaba una pieza clave: el cuerpo de Sophie. Cass permaneció bajo custodia policial durante 5 días. Bajo un intenso interrogatorio, mantuvo su versión de que Sophie había abandonado el hotel. Fue metódico y tranquilo, negando toda implicación. Los detectives le presentaron las pruebas una por una. Esta evidencia contradecía directamente su versión de que ella se marchó. Era la prueba física de que Sophie no había abandonado el hotel por su propia voluntad. La sacaron en el maletero. El 29 de marzo de 2011, la compostura de Thomas Cass se quebró. Ante la prueba física irrefutable, la historia de Thomas K. cambió por segunda y última vez. Admitió que Sophie Lorent había muerto en la habitación 314, pero afirmó que fue un accidente. Él declaró a los investigadores que habían mantenido relaciones sexuales consensuadas, que se tornaron bruscas. Declaró que Sophie empezó a entrar en pánico y se puso histérica. Dijo que intentó calmarla, tranquilizarla, y que las cosas se descontrolaron. Admitió haberla tocado, pero insistió en que no tenía intención de matarla. Confesó haber entrado en pánico después de darse cuenta de que ella estaba muerta. Admitió haber envuelto el cuerpo, haberlo sacado del hotel por la salida trasera sin vigilancia, y haberlo colocado en su coche. La confesión confirmó la teoría completa del investigador. Conectaba la habitación del hotel con el vehículo. Pero cuando los detectives formularon la pregunta más importante, ¿dónde está ahora?, Cass se negó a responder. Admitió haber cometido el acto, pero se negó a revelar el paradero del cuerpo. La confesión parcial supuso un avance, pero fue incompleta. Sophie estaba muerta, pero seguía desaparecida. Esta negativa creó un nuevo problema para la fiscalía. Sin un cuerpo, Cass aún podría intentar defender su teoría de la muerte accidental. La investigación necesitaba a Sophie, el descubrimiento del cuerpo y el informe forense. Los detectives volvieron a examinar las pruebas digitales, centrándose en los registros del teléfono móvil de Cass durante el período crítico. Las primeras horas de la mañana del 16 de marzo, después de que abandonara el hotel con el cuerpo de Sophie. Su teléfono no viajó hacia el sur, hacia su casa en Roskilde. En cambio, el registro mostró que su dispositivo emitía señales a las torres de telefonía móvil, al norte de Helsingør. El teléfono se desplazó por la Ruta 6, en dirección a Gilleleje, una zona costera del norte de Zelanda. Estos datos definieron una nueva zona de búsqueda específica para la policía. Los equipos comenzaron a rastrear los bosques remotos y los parques costeros de la región. La búsqueda se prolongó durante semanas. Finalmente, el 5 de abril de 2011, 3 semanas después de la desaparición de Sophie, el caso se resolvió. Un jardinero del lago Gurre, en Gurrehuse, una zona boscosa apartada a unos 12 kilómetros tierra adentro desde Helsingør, estaba limpiando escombros. Cerca de la orilla del agua, bajo un grupo de abedules,
notó un montículo inusual de tierra removida. La tierra parecía removida recientemente, y había un ligero olor desconocido. Se puso inmediatamente en contacto con las autoridades locales. La policía llegó esa tarde y comenzó una excavación cuidadosa. A una profundidad aproximada de 1 metro, sus palas chocaron con un objeto de gran tamaño. Era una bolsa de lona envuelta en plástico negro y asegurada con cinta adhesiva. Retiraron la tierra y abrieron la bolsa. En el interior, aún parcialmente envuelto en la distintiva colcha del Havnegate Budget Hotel, se encontraba el cuerpo de Sophie Laurent. Su identidad fue confirmada mediante registros dentales en un plazo de 48 horas. La búsqueda había terminado. Encontraron a Sophie. Ahora hablaría el médico forense. La autopsia proporcionaría el testimonio objetivo final, que desmontaría la historia de Thomas Cass. El hallazgo del cuerpo de Sophie fue la pieza final de la investigación física. El 7 de abril de 2011 se realizó la autopsia completa. Los resultados proporcionaron el testimonio objetivo y silencioso que desmontaría la historia de Thomas K. Cass. Afirmó que la muerte de Sophie fue un accidente, un momento de pánico durante una relación sexual brusca que se salió de control. Las conclusiones del médico forense demostraron que era mentira. La causa oficial de la muerte fue asfixia por estrangulamiento manual. Esto no fue un acto rápido ni accidental. La autopsia reveló hemorragias petequiales, pequeños vasos sanguíneos rotos en los ojos de Sophie y hematomas profundos en los tejidos alrededor del cuello. Esto constituía evidencia de una presión severa y sostenida aplicada durante lo que el patólogo estimó entre 2 y 3 minutos. Fue un asesinato deliberado, violento e intencional. Los hallazgos también contradijeron las afirmaciones de Cass sobre la actividad consensual. El informe detallaba importantes hematomas defensivos en los antebrazos, muñecas y muslos internos de Sophie, lo que indicaba que había luchado contra su atacante. Además, el examinador encontró evidencia de actividad sexual reciente, pero esta iba acompañada de desgarros internos, lo que sugiere que el encuentro fue forzado y no consentido. El informe forense fue una completa corroboración de la confesión de Cass. No había entrado en pánico accidentalmente. La había sometido, agredido sexualmente y asesinado. La autopsia también confirmó la conexión entre Cass y el lugar de entierro. Se enviaron al laboratorio muestras de suelo tomadas de la tumba en el lago Gurre. Eran idénticas a las muestras de suelo inusuales y específicas recuperadas del maletero de su Volkswagen Passat. Las huellas de neumáticos encontradas en un estrecho camino de acceso cerca del lugar del entierro también coincidían con el dibujo de la banda de rodadura del vehículo de Cass. La fiscalía tenía un caso sólido e irrefutable. El juicio y la condena. El juicio contra Thomas Cass comenzó en el Tribunal de Distrito de Copenhague en septiembre de 2011. El caso de la fiscalía fue metódico y se basó en una cadena de pruebas científicas indiscutibles. Las conclusiones del médico forense demostraron que la muerte de Sophie no fue un accidente. Fue una violenta estrangulación manual que duró varios minutos, precedida por una agresión sexual a la que ella claramente se había resistido. El equipo legal de Cass intentó argumentar que su capacidad estaba disminuida debido a la angustia emocional. Lo retrataron como un hombre solitario, que entró en pánico cuando el encuentro salió mal. Este argumento fue rechazado por los propios evaluadores psiquiátricos del tribunal, quienes determinaron que Cass era plenamente competente y consciente de sus actos. No era un hombre que entrara en pánico. Era un depredador metódico. Los investigadores notaron su falta de remordimiento. Durante sus últimos interrogatorios tras el hallazgo del cuerpo, hizo una declaración que heló la sangre de los fiscales. Según los informes, cuando se le pidió que explicara sus acciones, Cass dijo que quería dejar atrás su antigua vida. Yo solo la ayudé. El 22 de noviembre de 2011, tras una breve deliberación, el tribunal declaró a Thomas Cass culpable de asesinato premeditado. En su sentencia, el juez citó los factores agravantes: el cínico engaño utilizado para atraer a Sophie,
la extrema violencia del asesinato y la calculada y metódica ocultación de su cuerpo en una fosa poco profunda. Thomas Cass fue condenado a cadena perpetua, lo que, según la ley danesa de la época, significaba un mínimo de 16 años. No apeló el veredicto. El juicio había terminado. Se había hecho justicia en el sentido legal. Pero para la familia y la comunidad de Sophie, el veredicto no supuso el fin. Fue el comienzo de su propia condena a cadena perpetua. Llegamos al final de este video. Comenta en los comentarios, dale like al video, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de próximos videos como este. Hasta la próxima.